El fútbol en Sudamérica está cargado de pasión. Cuando juega nuestra selección, el tiempo se detiene, las actividades cesan y las banderas adornan el partido que está por disputarse. Existen encuentros que sobresalen, que hacen que nuestros corazones palpiten al ritmo del balón. Los clásicos. Partidos que van más allá de los 3 puntos y que se juegan por el honor y la gloria eterna. El día de hoy, en el primer episodio de nuestra serie Historias de Eliminatorias, traemos el afamado Clásico del Pacífico, que enfrenta a Perú y a Chile en uno de los clásicos más aguerridos, emocionantes y llenos de acción en el fútbol suramericano de selecciones. El partido que enfrenta a la Roja contra los Incas cuenta con un trasfondo político, social y sobre todo militar, pues entre 1879 y 1883, Bolivia, Chile y Perú protagonizaron la Guerra del Pacífico, un enfrentamiento militar que comenzó con un impuesto que el gobierno de Bolivia le puso a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una empresa chilena. Esto estaba prohibido por un tratado limítrofe que se había firmado meses antes. Los bolivianos no suspendieron el impuesto y al contrario, embargaron los bienes de la empresa chilena. Allí inició la guerra y Perú, que en un momento parecía neutral, se alió con Bolivia. Al finalizar el conflicto, los 3 países accedieron a nuevas delimitaciones territoriales. Sin embargo, quien más salió beneficiado del pacto fue Chile, ya que logró conquistar territorios diversos y obtener ventajas económicas. Después de este conflicto, los límites territoriales de los países cambiarían de forma casi definitiva. Esta guerra quedaría para siempre en la memoria histórica de Chile y Perú, avivando la llama de esta rivalidad histórica. Así que dejemos la política a un lado y vamos al fútbol. Veamos entonces los encuentros más aguerridos, decisivos y emocionantes del Clásico del Pacífico. 26 de enero de 1935, Campeonato Suramericano en Lima, Perú. Sería este día el marcado en el calendario en el que se disputaría por primera vez el Clásico del Pacífico. Perú llegaba a este encuentro como anfitrión de la Copa América de 1935 y en lugar de lo que se esperaría fuese un partido lleno de enemistad, lo que se jugó ese día en el Estadio Nacional de Lima fue un juego de caballeros. El diario El Comercio de Lima titulaba: "Los 2 equipos saldrán a la cancha a definir en lucha noble y caballeresca cuál tiene derecho a los laureles de la victoria. Saldrán a confraternizar". Todos los periódicos en Perú abogaban porque ese partido fuera la oportunidad perfecta para que peruanos y chilenos se dieran la mano y su relación mejorara a través del fútbol. El partido fue trabado, sin mucha calidad ni jugadas que maravillaran a los espectadores. Ese día Perú lograría la victoria con un gol de Alberto Montellanos a los 5 minutos del segundo tiempo. De esta forma, Perú se consagró como tercero de aquella edición del Campeonato Suramericano y como primer ganador del Clásico del Pacífico. Con el pasar de los años, la rivalidad futbolística en el Clásico del Pacífico aumentó considerablemente. Ya el encuentro entre la Roja y los Incas no era tan caballeroso como en el 35. En 1973 se da uno de los partidos más importantes de la historia de este clásico, puesto que se enfrentarían para definir la clasificación a un mundial.
Eliminatorias al Mundial de Alemania 1974. En esta eliminatoria, Suramérica contaba con 3 cupos y medio, dado que Brasil ya tenía asegurada su clasificación por haber quedado campeón en el 70, aún quedaban 2 cupos y medio para repartirse entre 9 selecciones. Los equipos se dividieron en 3 grupos de 3 equipos. Perú, Chile y Venezuela integraban el grupo 3. Sin embargo, Venezuela fue descalificada por la FIFA por problemas en su federación y liga nacional. Esto dejó un grupo de 2 selecciones, que a través de duelos de ida y vuelta definirían al clasificado al repechaje de aquel mundial. Sería un clásico del Pacífico a 2 partidos para tener el chance de ir al mundial. En el papel, los que mejor venían eran los de la banda cruzada, que por primera vez en su historia futbolística llena de derrotas dignas tenían ya montado un equipo con jugadores de talla continental y hasta mundial. Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Héctor Chumpitas derrochaban calidad y clase de la que aún se habla en Lima con emoción. Con ese equipo, los incas alcanzaron a llegar hasta cuartos de final en el mundial anterior. Los chilenos, en cambio, habían faltado a México 70 al ser eliminados por Uruguay, pero en estas eliminatorias querían que la historia fuera diferente, con varios que hoy son leyendas históricas del fútbol chileno, como los centrales Elías Figueroa y Alberto Quintano. El primer partido se disputó en el Estadio Nacional de Lima. Los locales ganaron 2-0 con goles ambos del gran Cholo Sotil. En el segundo encuentro los peruanos iban con ventaja, extrema confianza y ya acariciaban el sueño de ir a Alemania. Sin embargo, en el minuto 23 del segundo tiempo, Julio Crisosto aprovechó un jugadón de Sergio Ahumada y una desatención del portero peruano Uribe para poner el 1-0 y enseguida el golpe final. 3 minutos después, el mismo Ahumada fabricó una jugada con el que puso el 2-0 que no se movió más. Todo estaba igualado y se debía jugar un partido de desempate en terreno neutral. El encuentro de desempate se jugó el 5 de agosto de 1973 en el Estadio Centenario de Montevideo. Perú no podría contar para ese encuentro con Teófilo Cubillas. El partido comenzó con un Perú que salió a por todo. De esta forma, los incas se fueron adelante en el marcador a través de Bailetti a los 40 minutos del primer tiempo. Sin embargo, los australes lograron igualar antes del descanso. Ya a los 13 minutos del segundo tiempo, Rogelio Farías aprovechó un rebote del arquero Uribe y Chile se iría arriba 2-1. Los peruanos atacaron todo el resto del partido, pero sería Chile quien se quedaría con el partido y con el boleto al repechaje, donde enfrentarían a la Unión Soviética por el pase a Alemania 1974. Para las eliminatorias mundialistas de Argentina 1978, el azar volvió a juntar a peruanos y chilenos en la disputa por un cupo al mundial. Antes del inicio de la eliminatoria en 1975, Perú venía de salir campeón de la Copa América. Y en el plano geopolítico sonaban de nuevo tambores de guerra, pues el dictador peruano Juan Velasco Alvarado estaba planeando invadir algunos terrenos perdidos en Chile. Bajo este contexto se empezaba a jugar la eliminatoria, que en esta ocasión encuadró en el grupo 3 a chilenos, peruanos y ecuatorianos, que se disputarían un lugar en el triangular final del torneo para definir 2 clasificados directos y 1 en el repechaje para el Mundial del 78. Perú empezaría empatando con Ecuador en Quito en la primera fecha, mientras que Chile sí se llevaría los 3 puntos de la mitad del mundo. Se vendría entonces el primer clásico del Pacífico de aquella eliminatoria, a disputarse en el Estadio Nacional de Santiago. En aquella oportunidad,
Chile y Perú empataron a un gol, con lo que nada estaba definido aún. Antes del partido final, Perú se encontraba segundo en la tabla con 4 puntos, por debajo de Chile, que tenía 5. A los incas solo les servía la victoria para pensar en Argentina 78. El partido comenzó muy peleado y al final de la primera mitad se mantenía el 0 en el marcador. Sin embargo, los peruanos, con más ganas que fútbol, se fueron adelante en el marcador al minuto 4 del segundo tiempo con un frentazo del Cholo Sotil. 5 minutos después, Oblitas puso el definitivo 2-0, que no solo ponía a Perú con un pie en el Mundial, sino que también significaba la eliminación de sus adversarios chilenos. En esa ocasión, Perú avanzó al triangular final y se clasificó de manera directa al Mundial de Argentina 1978. Se volverían a ver las caras incas y australes en el repechaje al Mundial de México 1986. Se jugarían partidos en 2 fases. La primera enfrentaría a Colombia con Paraguay y a Perú con Chile. El ganador de cada duelo se encontraría frente al otro para definir al cuarto clasificado de Sudamérica al Mundial del 86. En aquella oportunidad, Chile pegó primero al ganar en casa 4-2 frente a un deslucido Perú que no mostró mucho y terminó sometido con un marcador que pudo ser más abultado. Ya en el partido de vuelta, los peruanos recibieron a los chilenos en un ambiente de fiesta y esperanza, pero las ilusiones se derrumbarían al minuto 64 con un gol de Aravena que decretaría el 1-0 a favor de la Roja. Marcador global 5-2. Chile pasaba a la segunda ronda del repechaje, en la que, tristemente, sería eliminado por Paraguay. Menciones honoríficas. En la fecha 2 de la eliminatoria suramericana a Rusia 2018, Chile le ganó a Perú un partido disputadísimo, lleno de emociones y acciones en Lima 4-3. Los chilenos dejaron su marca en el camerino de Perú al escribir: respeto, por aquí pasó el campeón de América. También en la fecha 18 de la eliminatoria al Mundial de 2018, Renato Tapia, Paolo Guerrero y Radamel Falcao firmarían un pacto de no agresión en el partido que Perú y Colombia empataban 1-1. El empate dejaba a Colombia con tiquete directo a Rusia y a Perú con el boleto al repechaje. Lo controversial es que este resultado eliminaba a Chile, que en ese momento caía 3-0 ante Brasil.